Mi abuelo me lo dejó todo. Mi tía gritó delante de todos cuando lo supo. Esa frase se quedó flotando en mi mente, incluso cuando todo ya había pasado. La última vez que hablé con mi abuelo fue una semana antes de que muriera. Yo estaba sentado al borde de su cama, en esa habitación que olía a madera vieja y medicina. La cortina blanca, translúcida, dejaba pasar un sol débil, como si el día supiera lo que venía. Él me tomó la mano, con sus dedos largos, delgados, manchados por la edad. A pesar de la fragilidad, su mirada aún era fuerte. Me observaba como si supiera algo que yo no. Te van a odiar por esto, hijo. Pero prométeme que vas a aguantar. Yo sonreí. Creí que era otra de sus frases dramáticas, de esas que lanzaba como si la vida fuera una obra de teatro griego. No le pregunté a qué se refería. Le apreté la mano y le respondí. Claro que sí, abuelo. Estoy contigo. Ese fue el último recuerdo vivo que tengo de él. 7 días después, lo estábamos enterrando. El funeral fue, correcto. Triste, pero correcto. Nada de escenas exageradas. Nadie lloraba a gritos ni se desmayaba. Todo era discreto. La gente se vestía de negro, se daba abrazos con palmaditas, murmuraban cosas como «era un gran hombre», o «al menos ya no sufre». Mi madre lloró en silencio. Mi tía Clara, en cambio, mantenía el rostro de piedra, el mismo que siempre usaba cuando algo no le gustaba pero no podía decirlo en voz alta. Cuando terminó la ceremonia, el abogado de la familia, el señor Echeverría, pidió que todos los cercanos se reunieran en el salón privado de su oficina. Allí empezó todo. Éramos solo 6 personas en la habitación. Yo, mi madre, mi tía Clara, mi primo Julián, el señor Echeverría, y la sombra del abuelo, flotando en el ambiente como una presencia invisible pero pesada. El abogado abrió una carpeta negra con una cinta roja. La soltó con cuidado, como si estuviera desarmando una bomba. El señor Arturo Santamaría dejó instrucciones claras. Deseó que esta lectura se hiciera inmediatamente después del funeral, con la familia más cercana presente. Mi corazón latía lento. No esperaba nada de la herencia. Para mí, el abuelo ya me lo había dado todo, sus historias, sus tardes de ajedrez, su tiempo. Pero la tensión en el aire era distinta. Clara se inclinó hacia adelante en la silla. Julián, su hijo, sacó el celular, pero su madre se lo quitó sin mirarlo siquiera. En primer lugar, dijo el abogado, el señor Santamaría dejó su biblioteca personal, incluyendo la colección privada de primeras ediciones, a su nieto preferido, Elías. Levanté la vista. Julián también. Nos miramos. Yo, pregunté. Sí. Él especificó que la biblioteca es para ti. Pero no es todo. Clara cruzó los brazos. Mi madre seguía en silencio. En segundo lugar, continuó Echeverría, el 100% de las propiedades, acciones, cuentas bancarias, vehículos y pertenencias personales quedan a nombre de... Pausa. Trago saliva. El tiempo se detiene. Elías Santamaría. Nadie dijo nada durante los primeros 5 segundos. 5 segundos de un silencio tan absoluto que podías escuchar el latido del reloj de pared. Luego, como si hubieran apretado un interruptor, el grito rompió el mundo. ¿Qué? Clara se levantó de golpe, la silla cayó hacia atrás. Esto es una broma, una maldita broma. Julián bajó la mirada. No dijo una palabra. Él no puede hacer eso, yo soy su hija, la única que estuvo ahí cuando enfermó. Tú, Echeverría, tú sabes que esto es una locura. El abogado no se movió. Su rostro era el de alguien que ya había vivido este tipo de escenas. Él firmó el testamento en pleno uso de razón, con 2 testigos. Usted también lo firmó, Clara. En señal de que estaba al tanto. Pensé que era un borrador, gritó. No lo era. Y entonces me miró. No con enojo, con fuego, con una mezcla de traición y desesperación. ¿Tú sabías esto?, me preguntó. Negué con la cabeza. No sabía si hablar. No sabía si decir nada. Tú eras solo un niño, un estudiante sin idea de la vida. ¿Cómo demonios puedes heredar todo? ¿Qué hiciste para merecerlo? Mi madre finalmente intervino. Clara, por favor. No me digas que me calme, Leticia, esto es un robo, es una humillación, es el golpe final de un viejo enfermo que nunca me quiso. Y ahí lo dijo. Ahí soltó lo que llevaba años guardando. El salón se congeló. Echeverría cerró la carpeta. La decisión es irrevocable. Elías es el heredero legal de todo. A partir de hoy. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el borde de mi cama, viendo cómo la sombra de la lámpara temblaba sobre el techo. No entendía nada. ¿Por qué yo? ¿Por qué todo? Al revisar el sobre que el abogado me había dado, el último que mi abuelo escribió, te encontré una carta. No era larga. Estaba escrita a mano. Reconocí la letra de inmediato.
Elías, sé que esto te pondrá en el ojo del huracán. No fue una decisión fácil. Pero lo que heredaste no es solo dinero. Es historia. Es una verdad que debes descubrir. No confíes en nadie más para hacerlo. Lo escondí bien. Solo tú sabrás cuándo mirar donde nadie más ha mirado. Ah, y así empezó todo. Con un testamento, un grito, y una carta que no explicaba nada, pero lo prometía todo. Dormí mal esa noche. Soñé con puertas cerradas por dentro, sin picaportes. Soñé con la voz de mi abuelo llamándome desde el otro lado, pero sin poder encontrarla. Me desperté empapado en sudor, con el sobre de su carta aún entre mis manos. La releí. No decía mucho, pero esa frase me quemaba en la mente como un acertijo maldito. Lo escondí bien. Solo tú sabrás cuándo mirar donde nadie más ha mirado. ¿Qué demonios había escondido? A la mañana siguiente, mi celular estaba lleno de mensajes. Llamadas perdidas. WhatsApp sin responder. Clara me había escrito: voy a impugnar el testamento. Disfruta mientras puedas. Mi madre me pidió que fuera a desayunar con ella, pero yo no tenía hambre. Lo único que tenía era ansiedad y preguntas. Así que fui al único lugar donde sentía que podía encontrar respuestas. La casa del abuelo. Entré con una de las llaves que me entregó el abogado. Era extraño. A pesar de que él ya no estaba, todo seguía intacto, su abrigo colgado en la entrada, el reloj de péndulo marcando las 9:05, el aroma a café tostado flotando como un fantasma doméstico. Era como si él aún viviera allí, en los objetos, en los rancounes, en el eco. Pasé al salón principal. La biblioteca estaba igual que siempre. Más de 1000 libros, muchos antiguos, clasificados por temas: filosofía, historia, política, literatura, ocultismo. Sí, ocultismo. A mi abuelo le gustaba lo esotérico, pero no en un sentido místico, lo veía como una capa más de la historia, como códigos olvidados por el tiempo. Me acerqué al estante y donde solíamos jugar ajedrez. Su tablero aún estaba ahí, con una partida a medio terminar. Me dieron escalofríos. Me senté en su silla. Entonces noté algo. El estante superior de la biblioteca tenía un pequeño símbolo tallado en la madera. Nunca lo había visto antes. Era un triángulo invertido con un círculo dentro, casi imperceptible. No era parte del diseño. Estaba oculto, o tal vez protegido. Toqué el símbolo. Nada pasó. Pero detrás del estante, al presionar con fuerza una de las esquinas del mueble, clic, un pequeño compartimento se abrió. Adentro, una caja de metal negra, cerrada con candado. La saqué con cuidado. Era más pesada de lo que parecía. A un lado, una llave oxidada colgaba de un hilo de cuero. No parecía abrir la caja. Parecía más simbólica, o tal vez destinada a otra puerta. Dentro de la caja había solo 3 cosas. 1, una carta. 2, un mapa. 3, una foto antigua en blanco y negro. Abrí la carta. Otra vez, su letra. Firme. Directa. Si estás leyendo esto, es porque ya todos me han enterrado. La verdad es que no confiaba en nadie más. Ni siquiera en tu madre. Ni en Clara. Esta familia está hecha de secretos. El dinero que recibiste no es todo lo que poseo. Hay otra parte. Una que jamás declaré. Está escondida en un lugar que solo los Santamaría conocen. Este mapa te llevará a ella. Pero cuidado, lo que encuentres allí puede cambiar tu forma de ver a todos. Incluso a mí. Ah. El mapa era viejo. Doblado muchas veces. Mostraba una parte rural del país, sin nombres. Pero en una esquina, había una inscripción escrita a lápiz. Las encinas aún cantan donde enterramos la sangre. No entendí nada, pero sentí un nudo en el pecho. Algo muy antiguo. Algo que no quería ser despertado. La foto, en cambio, me rompió. Era mi abuelo, de joven. Estaba de pie junto a 2 hombres, uno de ellos más joven aún, con ojos parecidos a los míos. En el fondo, un caserón de piedra, cubierto de musgo. Daba miedo. Daba misterio. Daba inicio a algo. Esa noche, me encerré en mi apartamento con la caja sobre la mesa. La miraba como si fuera un animal dormido. Mi madre me llamó, pero no contesté. No podía. No sabía si ella también era parte del silencio que mi abuelo había mencionado. Por primera vez en mi vida, me sentí solo. No por tristeza, por responsabilidad. Mi abuelo no me había heredado dinero. Me había heredado una historia. Y yo iba a descubrirla, aunque eso me costara la familia. 3 días después, me encontraba conduciendo por un camino rural, con el mapa extendido sobre el asiento del copiloto y el sonido de las llantas rechinando contra la grava. Había investigado cada detalle. Las coordenadas dibujadas a mano en ese mapa coincidían con una región boscosa, poco habitada, al sur del país.
No aparecía en Google Maps, pero sí en un viejo atlas escolar que encontré en la biblioteca del abuelo. El lugar se llamaba Las Encinas Viejas, una aldea olvidada, donde, según un blog de historia local, antes vivía una rama de nuestra familia, los Santa María. Llegué justo cuando el sol comenzaba a caer, tiñendo los árboles de oro viejo. Había algo inquietante en ese paisaje. No era feo. De hecho, era hermoso. Pero era ese tipo de belleza que se siente hueca, como si estuviera cubriendo algo podrido. Pasé por un arco de piedra casi cubierto de musgo, con letras apenas visibles, donde la sangre se hizo pacto. El estómago me dio un vuelco. Las casas eran ruinas, techos hundidos, paredes abiertas como costillas rotas. Pero en el centro del pueblo, aún quedaba en pie una construcción, una vieja iglesia de piedra, con un campanario inclinado hacia la izquierda. Ahí estaba, el lugar de la foto, el caserón donde mi abuelo se tomó aquella imagen extraña, años antes de que yo naciera. Toqué la puerta, nada, empujé, se abrió con un quejido lento, como si despertara de un sueño largo. Adentro, olía a tierra, humedad y madera vieja. El interior estaba vacío, solo bancas partidas y vitrales rotos que dejaban pasar luz como cuchillas. Me desplacé con cuidado, evitando los vidrios. Al fondo, detrás del altar, vi una trampilla. La abrí. Bajé por una escalera angosta. Era un sótano, pero no uno cualquiera. Había estanterías, cajas, libros, cartas, retratos antiguos, todo cubierto de polvo, pero intacto. Era como un archivo secreto, un archivo familiar. En una de las cajas, encontré carpetas marcadas con iniciales. Aspa Arturo Santa María, y otras PS Elías Santa María. Yo, no Elías, abuelo de mi abuelo. Papel tras papel, descubrí que los Santa María no eran una familia cualquiera. Habían sido terratenientes poderosos, propietarios de minas, dueños de tierras donde ahora había pueblos enteros. Y también, cómplices de cosas oscuras, muy oscuras. En un libro encuadernado a mano, con la tapa de cuero agrietado, leí lo que parecía un diario. Año 1913. Hoy, enterramos al muchacho. Nadie debe saberlo. La familia quedaría destruida si esto se hila a la luz. Arturo lo vio todo. Dijo que hablaría. Lo enviamos lejos. Que el olvido lo proteja. Pasé la página. El ritual no funcionó. La sangre no lo calmó. Desde entonces, las encinas cantan. El bosque no duerme. Me quedé helado. Un crimen familiar. Un asesinato encubierto. Un ritual. Seguí leyendo por horas. Documentos sobre negocios ilegales. Fotografías de personas que no conocía pero que llevaban mi apellido. Muchos con ojos parecidos a los míos. Uno de ellos tenía una cicatriz en el cuello. En la foto, alguien había escrito con tinta roja. Traidor. Una hora después, encontré otra carta, dirigida a mí. No por mi abuelo, por mi bisabuelo, Elías Santa María. El primer Elías. Si esta carta llega a tus manos, significa que alguien decidió contar la verdad. Y eso me alivia, porque he cargado con la culpa de mi padre, de mi abuelo, y de toda esta sangre maldita. No somos nobles, somos carroñeros. El oro que sostuviste fue manchado con fuego y muerte. Pero ahora, puedes cambiarlo. Puedes limpiar el nombre. Puedes hacer lo que nosotros no tuvimos el valor de hacer. Solo no olvides esto, hay quienes aún protegen este legado. No todos quieren que la verdad salga. Salí del sótano con la cabeza girando. Mi familia era un laberinto de mentiras y pactos de silencio. Mi herencia no era una fortuna. Era una historia. ¿Qué podía matarme? Al volver al auto, encontré algo pegado al parabrisas. Un papel. Sin firma. Sin título. Solo 2 palabras. Detente ahora. No dormí esa noche. Dormir habría sido una traición a todo lo que había visto. Volví a la ciudad con el mapa arrugado en el bolsillo y las carpetas más importantes escondidas en el maletero. No todo. Solo lo esencial. Los documentos más antiguos, las cartas. Las pruebas de que lo que mi abuelo me dejó, no era dinero. Era una bomba. Pero lo que me perturbaba no era solo lo que leí. Era el papel en el parabrisas. Detente ahora. ¿Quién lo dejó? ¿Quién sabía que yo estaba allí? Y lo más inquietante, ¿cuántos sabían que estaba buscando? Regresé al apartamento sin quitarme la chaqueta. Solo tiré la mochila sobre el sofá y revisé el contenido por 5ª vez. Estaba todo. Diario de 1913. Carta del primer Elías. Mapa rural. La foto del caserón. Y, encima de todo, una copia del testamento. Mi nombre. En tinta negra. Todo legal. Todo, peligroso. Esa noche tuve una conversación con mi madre. La primera sincera en años. Nos sentamos en la cocina, con 2 tazas de té entre nosotros.
La luz cálida hacía que todo pareciera más simple de lo que era. Le conté parte de lo que encontré. No todo, solo lo suficiente para ver su reacción. Su rostro cambió, no en sorpresa, sino en dolor contenido. Tu abuelo llevaba eso solo por mucho tiempo. ¿Lo sabías?, le pregunté. Ella bajó la mirada. Sospechaba. Escuché cosas, cartas que le escondía, pero nunca me atreví a preguntar. Por miedo, no, por respeto. Él era más fuerte que nosotros. Cargaba con una culpa que nadie entendía, ni siquiera Clara. La conversación duró hasta que el té se enfrió. No lloramos, pero algo se quebró entre nosotros. No por enojo, por verdad. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Julián, mi primo, el que no habló ni una palabra el día del testamento. Tenemos que hablar. Nos encontramos en un bar discreto, cerca de su universidad. Vestía de negro. Llevaba una mochila gastada y un cuaderno bajo el brazo. Se sentó sin saludar. Sé lo que encontraste. Mi estómago se tensó. ¿Cómo lo sabes? No soy idiota. El abuelo no te dejó todo porque sí. Sabía que tú ibas a buscar. Y sabía que yo no iba a tener el valor. ¿De qué hablas? Julián abrió el cuaderno. Dentro, había recortes de periódicos antiguos. Notas, nombres, fechas, todos relacionados con la familia Santamaría. Accidentes, desapariciones, silencios legales. He estado investigando desde hace años. Desde que encontré una carta en la casa de mi madre. Ella nunca supo que la leí. Era de 1982. Hablaba de una finca, que ardió en llamas. La llamaban la casa quemada, ¿te suena? No me sonaba, pero el nombre me heló. Era una de las propiedades antiguas de nuestro bisabuelo. Nadie habla de ella, pero según los registros, ahí ocurrió algo horrible. Un incendio, sin sobrevivientes. Oficialmente, pero un testigo escribió que vio salir a un hombre cubierto de cenizas. El acta fue anulada, enterrada. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Julián me miró. Ese hombre era Arturo, nuestro abuelo. Volví a casa esa noche con una sola misión en mente: encontrar la casa quemada. Pasé horas cruzando los archivos, los mapas, las cartas. Finalmente encontré una coordenada oculta en un margen del diario de 1913, latitud y longitud, y una frase: allí comenzó, allí debe terminar. A la mañana siguiente, conduje hasta esa ubicación. Un camino de tierra me llevó hasta una colina árida. Árboles chamuscados aún se alzaban como esqueletos de un pasado calcinado. El suelo crujía bajo mis botas. La casa quemada. Solo quedaban los cimientos. Y un sótano sellado con cadenas oxidadas. Forcé la cerradura con una barra. La trampilla cedió. Descendí con linterna en mano. El aire era espeso, mezclado con ceniza antigua. Bajé por escalones de piedra rota hasta llegar a una habitación de concreto. Allí, cubierto por mantas quemadas y trozos de madera, había un cajón de metal negro. Lo mismo que la caja de la biblioteca. Lo abrí. Adentro, encontré 3 objetos. 1, un colgante de plata con las iniciales ES. 2, un diario carbonizado, ilegible excepto por una frase escrita en la tapa interior. El pecado no se hereda, pero el silencio lo convierte en tradición. 3, y una cinta de casete. Sí, una cinta, grabada a mano, con una sola palabra: confesión. Esa noche, usé un viejo reproductor que tenía en casa. Inserté la cinta. La voz que salió, era la de mi abuelo. Cansada. Pero Clara, si escuchas esto, es porque nadie más lo hizo. Fui testigo de lo que ocurrió en esta tierra. Fui cómplice por miedo. Vi cómo mi padre sacrificó a un niño. Lo llamaron un ritual. Lo llamaron justicia. Pero fue asesinato. Y yo lo cubrí. Yo lo enterré. La finca ardió para que nadie supiera. Pero no puedo morir con esto adentro. No puedo llevarlo al otro lado. Elías, rompe el ciclo. No repitas lo nuestro. Habla. Expón todo. Aunque el apellido se quiebre. Aunque nos odien. Solo así serás libre. Al día siguiente, Clara me llamó. No para insultarme. Para citarme. Sé lo que encontraste. Nos veremos donde empezó todo. Donde tú jugabas de niño. Donde Arturo te enseñó ajedrez. Colgó. Mi sangre se congeló. Clara. Sabía todo. Volví a la casa del abuelo al atardecer. La cita con Clara era clara. Donde tú jugabas de niño. Donde Arturo te enseñó ajedrez. Ese lugar solo podía ser uno. La biblioteca. La mesa redonda de roble, al centro del salón, donde cada domingo jugábamos en silencio, con una taza de té y un tablero antiguo que olía a Barnais y secretos. Cuando abrí la puerta, ella ya estaba allí, Clara, sentada,
vestida de luto como si el funeral aún no hubiera terminado. Una figura de sombra firme, con los brazos cruzados y la mirada fija en el tablero. Y en el centro del tablero, una sola pieza. La reina negra. Tu abuelo nunca jugaba con negras, dijo sin mirarme, con una voz más baja de lo que esperaba. Decía que jugar con blancas era como tener el sol a tu favor. Me acerqué en silencio. Tomé asiento al otro lado de la mesa. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Él te eligió. No por amor, por culpa. Yo no lo pedí, Clara. Claro que no, exclamó, golpeando la mesa con la palma. Nadie pide un legado maldito. Un silencio cayó entre nosotros, y luego, sin que yo preguntara, comenzó a hablar. No como una mujer vencida, sino como una voz antigua, harta de callar. Cuando éramos niños, Arturo nos llevaba a la casa quemada. No se llamaba así entonces. Era solo la finca del abuelo. Yo tenía 6 años. Él, 10. Lo vi todo, Elías. Lo que hacían. Las reuniones. Las velas. Los hombres encapuchados. Pensábamos que era un juego. Hasta que dejó de serlo. Me quedé helado. Una noche, desapareció un niño del pueblo. Dijeron que se había ahogado. Pero yo vi a papá llevárselo de la mano a la finca. Y al día siguiente, ya no estaba. ¿Por qué no dijiste nada? Porque nadie nos habría creído. Porque todo el pueblo les temía. Porque incluso mamá nos dijo que no habláramos. Que era mejor olvidar. Su voz tembló. Arturo nunca fue el mismo después de eso. Creció con odio. Con vergüenza. Se alejó de todos. Pero me juró que algún día lo pagaría. Que lo arreglaría. Y cuando naciste tú, cambió. Tomé aire. Por eso me lo dejó todo. Clara asintió. Por primera vez, no parecía enojada. Parecía cansada. Él creyó que tú podrías terminar lo que él no pudo. Pero no lo hizo por justicia. Lo hizo porque no soportaba el peso. Porque era cobarde. Como yo. Tú no eres cobarde, dije. Claro que sí. Me quedé callada. Fingí normalidad. Cría Julián como si no hubiera sangre en nuestras raíces. Pero ahora tú lo sabes. Y te dejarán solo, Elías. ¿Cómo lo dejaron a él? Ella abrió su bolso. Sacó una carpeta. La empujó hacia mí. Aquí están los documentos que faltaban. Los nombres de los cómplices. Los pactos. Los sobornos. Los rituales. Todo. Yo no la toqué. Solo la miré. ¿Por qué me los das? Porque tengo miedo de morir sabiendo que seguí callando. Me incliné hacia adelante. ¿Y Julián? No sabe todo. Pero sospecha. Lo protegí como pude. ¿Y tú, qué harás ahora? Me iré. A otro país. A donde nadie me conozca. Tú harás lo que debas hacer. Y si decides destruir este apellido, hazlo sin remordimiento. Tomó la reina negra del tablero. La sostuvo en el aire. Esta era mi pieza favorita. No por lo que representa, sino porque nadie la entiende. La reina es libre. Puede moverse en todas direcciones. Pero siempre está en peligro. Siempre está sola. La dejó en mi mano. Y se levantó. Antes de irse, dijo. Que arda, Elías. Que todo arda. Pero no te pierdas tú también en el fuego. Y se fue. Esa noche, me senté en la mesa, rodeado de carpetas. La reina negra en mi mano. El apellido Santamaría grabado como una maldición en cada página. Tenía 2 opciones. 1, callar. Proteger el apellido. Vivir del dinero. Fingir que nada pasó. 2, hablar. Contarlo todo. Exponer los secretos. Perderlo todo. Pero dormir en paz. Tomé mi celular. Abrí el grabador de voz. Y por primera vez en mi vida, hablé como si el mundo estuviera escuchando. Mi nombre es Elías Santamaría. Mi familia cometió crímenes durante generaciones. Esta es la historia completa. Y grabé. Durante horas. La grabación duró 3 horas con 17 minutos. No fue perfecta. Tartamudeé, lloré en un momento, dudé en otro. Pero la conté. Desde el principio. Desde el ajedrez en la biblioteca hasta los archivos ocultos en la casa quemada. Desde el testamento que fracturó a mi familia, hasta la cinta que reveló el verdadero rostro de Arturo Santamaría. La historia completa. La subí a internet en un vídeo sin imagen. Solo voz. Lo titulé. La herencia maldita de los Santamaría, confesiones de un nieto. Y la acompañé con los documentos escaneados. Las fotos. Los nombres. No hubo vuelta atrás. Las primeras 24 horas fueron lentas. 50 visitas. 100. Luego, una cuenta anónima compartió el vídeo en un foro de periodismo investigativo. Y ahí explotó. Miles de visitas. Cientos de comentarios. Docenas de periodistas contactándome. Y entre ellos, amenazas. Correos sin firma. Mensajes como:
Vas a lamentarlo. Santa María no se toca. Muerto no hablas más. Pero también llegaron mensajes distintos. Mi abuelo trabajó en esa finca. Siempre sospechó. Gracias por hablar. Mi familia también cayó algo parecido. Eres valiente. No estás solo. Y por primera vez, no me sentí solo. La presión mediática fue tal que un juez ordenó abrir una investigación federal sobre el linaje Santamaría y sus vínculos con autoridades de hace más de 50 años. Se reabrieron 3 casos de desapariciones infantiles archivados entre 1950 y 1970. Los restos hallados en los terrenos de las Encinas Viejas coincidieron con un ADN infantil desaparecido desde 1961. Yo fui citado a declarar. Conté todo, mostré todo, y al salir del juzgado, me encontré con algo que no esperaba. Mi madre, de pie, esperando en silencio. Lloraba, no por vergüenza, por alivio. Tu abuelo estaría orgulloso, me dijo. ¿Crees? No lo hizo él, pero tú sí. Y eso limpia más que cualquier fuego. Clara desapareció del país. No supe más de ella. Solo que vendió su casa y dejó una nota a Julián con 3 palabras. Hazlo distinto. Él me escribió un correo meses después. No pedía perdón. Solo decía, gracias por romper la cadena. Ahora yo puedo vivir sin miedo a repetirla y yo. Vendí todas las propiedades. Doné gran parte de lo heredado a una fundación dedicada a víctimas de desapariciones forzadas. Me quedé con el departamento, la biblioteca, y el tablero de ajedrez. Ese tablero viejo, con olor a madera y recuerdo. Lo restauré. Le di una nueva base. Quité todas las piezas menos una. La reina negra. La coloqué al centro. Sola. Firme. Libre. Escribí un libro. Se llama Las raíces del fuego. Cuenta todo. Sin filtros. Sin ficción. Solo verdad. Y cada vez que lo firmo, escribo una frase del primer diario que encontré en el sótano. El pecado no se hereda, pero el silencio lo convierte en tradición. Mi nombre es Elías Santamaría. Fui el último heredero. No del dinero, de la verdad. Y decidí que conmigo, la maldición se terminaba.